ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, comenzando el último mes del año 2012, el famoso año de los mayas. Aquí llegamos, dispuestos a viajar de nuevo hacia esos universos del misterio que aquí nos gustan. Y es un placer para todos nosotros que quieras estar aquí en esta aventura. Una aventura que comienza ahora aquí en Radio Nacional, desde la casa de la radio, vuestra casa, desde el flamante estudio 101, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Tenemos 2 horas por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para hacerte compañía y llevarte a escuchar temas que solo aquí, en este programa, podrás escuchar. Saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo, incluido Mar Gasca y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Y esta semana, ayer mismo creo que fue, salió el EGM en su tercera oleada y hemos de dar las gracias. Hemos tenido una subida espectacular, más de 75.000 nuevos oyentes se han unido a esta aventura y os damos las gracias. Aunque sigue habiendo un misterio, en esta ocasión no tenemos oyentes, os digo, fijaros, ni en Aragón, ni en Asturias, y eso es mentira porque aquí hay unos cuantos amigos que han venido a vernos desde allí, ni en Baleares, ni en Cantabria, ni en Extremadura, ni en Galicia, ni en Murcia, ni en Navarra, ni en la Comunidad Valenciana, ni en Rioja, ni en el País Vasco y en Canarias. Así que si estáis por ahí, hacednoslo saber, porque es un poco raro esto. Conectar con nosotros para decirnos que estáis, nuestro teléfono, y hay 5 premios, 5 regalos para agradeceros vuestra atención. 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros 2 muros de Facebook. Hay uno del Espacio en Blanco y otro los amigos del Espacio en Blanco. Y si queréis luego repito donde no nos escuchan. Dar las gracias a amigos que han venido de Oviedo, Gijón y otros de Barcelona. Gracias por estar aquí. Tenemos mucho que contaros esta noche. Tras esa introducción nos presentamos a nuestro primer invitado de lujo y a ver si va a ser un placer estar con él. Esta noche viajamos hacia el apasionante mundo del espionaje. Cuando a uno le hablan de espías, lo primero que piensa es en la figura de James Bond, conduciendo coches de lujo, con dinero a raudales y las mujeres más bellas y hermosas que pudieras imaginar. Pero el mundo de los espías no es como nos lo cuentan en las películas. Esta noche, en compañía de un experto investigador, bucearemos en sus entrañas para descubrir cosas que no pasan en las películas, sino que suceden en la vida real. Auténticas que han llegado de forma silenciosa a cambiar la realidad y nuestras vidas, sin apenas percibirlo. Prepárate. El mundo de los espías y contraespías se asoma a nuestro espacio esta noche. Y no tendremos solo eso. Habrá viajes fuera de nuestras fronteras, visitas desconocidas y alguna que otra sorpresa más.
El espacio en blanco se abre una vez más hacia el infinito. Disponte para viajar hacia él. Y ya solo nos queda, tras esa introducción, saludar a nuestro primer invitado. Todo un placer, compañero Fernando Roda, ¿cómo estás? No tan bien como tú, pero... Eso lo dirás tú estás muy bien también. Encantado de estar aquí compartiendo esta noche contigo, con las velas, con esa luz tenue que siempre hay en tu estudio. ¿Has visto qué estudio tan chulo tenemos este nuevo? Chulísimo, chulísimo. Déjame que te presente. Has nacido en Madrid, te licenciaste en Ciencias de la Información, has sido profesor de diferentes universidades, ahora estás en Villanueva. Ajá. Y en la Camilo José Cela. Correcto. Te doctoraste en la Universidad Complutense de Madrid en 2004 con una tesis titulada El periodismo de investigación sobre los servicios de inteligencia. Ha sido redactor jefe de la revista Tiempo, subdirector de la revista Interview y autor de varios libros. Uno que a mí me encantó, hablamos de él, Las alcantarillas del poder, y el último que ha sacado, Espías y traidores. ¿Por qué ese interés, Fernando, en estas historias tan turbias de los espías? Pues mira, por algo tan simple como que yo era muy joven, yo leía las novelas de John le Carré, y cuando empecé en el periodismo, yo empecé en el periodismo militar, ¿sí?, en los años 80, y entonces en aquellos momentos el CSID, el Servicio de Inteligencia, era plenamente militar, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui conociendo algunos agentes. Y bueno, y siempre me apasionaba ese mundo. Nadie publicaba en los años 80, sobre todo a principios de los 80, informaciones sobre el espionaje, porque todo era secreto de Estado, ¿no? Nadie osaba meter sus garras allí dentro, ¿no? Sí. Entonces, poquito a poquito, yo, pero también otros compañeros, empezamos a descorrer ese velo. Y bueno, es que a mí, sinceramente, me apasiona. Es decir, que cuando publiqué en el 93 el primer libro que se ha publicado en este país sobre el servicio de inteligencia, para mí de verdad fue un enorme placer, porque era de alguna forma el cumplimiento de uno de mis sueños. Sí. ¿Has sido espía alguna vez? ¿Te han tentado para hacerlo? Tenéis que ver la cara que acaba de poner. Sí, es que nadie me ha querido contratar. Es verdad que sí han querido contar con mis servicios. En determinado momento me hicieron una oferta que era una trampa. ¿Sí? Que era si yo quería hacer determinados artículos, determinadas informaciones para ellos, a cambio de dinero. Lo que pasa es que la primera vez que haces eso, a partir de ahí ya se ha acabado tu carrera, ya no puedes publicar lo que quieras, ya eso. Pero bueno, quiero decir, estoy mejor en este lado que en el otro. Me alegro. Te he dicho que es un placer estar contigo. Ajá. Desde siempre te he admirado las cosas, el trabajo que has hecho concretamente. O sea que es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Dime una cosa, no sé si ha sido hoy, he estado buscando información, ¿siguen reclutándose espías? Es decir, uno en España, me refiero ahora en España, uno puede ser espía. Hay puestos de trabajo, anuncios donde se dice puede ser espía en el CSIC. No, en España nunca se han hecho anuncios, pero en la página web del CNI, que es www.cni.es, hay permanentemente abierta una pestaña para que todo aquel que quiera pueda solicitar su ingreso en el servicio, ¿no? Ahora mismo el reclutamiento, como pasa en toda la administración, se está reclutando muy poca gente. Pero también te voy a dar un dato. En el año 2000, cuando el 11M, por poner una que fue el 2004, había 2.000 y pocos agentes, y ahora hay 3.500. Es decir, ¿sí?, se han reclutado un montón de agentes a raíz de la amenaza del terrorismo islamista, a raíz del surgimiento de la gran amenaza que es Internet, es decir, la ciberguerra. Ahora mismo es una amenaza de la cual nadie es
consciente, ¿no? Pero esa amenaza se está ya utilizando. Es decir, ahora dicen que la Tercera Guerra Mundial ya no será con sangrienta, ya no será con aviones y con Kalashnikov, sino que será con ataques como el que ya sufrió en su día. Por ejemplo, las centrales nucleares iraníes, que paralizaron durante varios meses su trabajo porque les metieron simplemente un virus que se llamaba Stuxnet y que se cepilló las máquinas. Qué fácil puede ser ahora todo, ¿no? Luego hablaremos un poco de espías y traidores, porque son 25 casos los que has estudiado, 5 de ellos españoles. Efectivamente, hay 5 casos españoles. Luego hablaremos de ello. El otro día estuve viendo un documental de Garbo que era una cosa increíble, ese personaje, ¿eh? Sí, luego, es fascinante. Pero yo lo que he contado, luego lo hablamos, yo lo que he contado es la cara negra de ese caso. Sí, vale, luego lo hablamos. Digo una cosa, sí he visto que hay academias, creo que había una en Galicia, que preparaban para ser espías en España. Y luego te pregunto, ¿qué pide el CNI o no sé quién es el CNI se llama, ¿no? El CNI, sí. ¿Qué pide el CNI para que seas espía? Pues mira, el problema es que ellos tienen una serie de puestos y cada puesto lleva unas características completamente distintas. Pero en general, para nuestros oyentes, para los que quieran ser agentes del CNI, hay que tener una carrera. Esa carrera se prima, por ejemplo, lo relacionado con geografía e historia, es decir, todo lo que sea el conocimiento. Es muy importante, trascendental. Es decir, si no hablas bien un segundo idioma, no tienes ninguna posibilidad. Francés, inglés, alemán, ¿alguna predilección? ¿Árabe? Y el inglés es imprescindible. Yeah. Cuanto más raro sea el idioma que hablas, es decir, el chino, un de esos dialectos árabes que tú sí conoces, sí, que se hablan y que están cada vez más difundidos por el mundo y tal, cualquiera de esas características, incluso sin carrera, ya te van a contratar, ¿no? Yeah. Y luego, bueno, pues luego vas a ser sometido a un análisis de tu vida pasada y presente, para que no tengas ningún tipo de debilidades, y que si las tienes, al menos ellos lo sepan, ¿no? Yeah. ¿Buena forma física, como tipo James Bond, hay que ser alto, guapo y esas cosas? ¿O nada, eso no tiene que ver? ¿No? Nada. Aquí no se exige nada de eso. Es una pena, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que sean estupendos y guapísimos, pero no, porque eso sería... hay que estar cachas para estar en los grupos operativos. Pero los grupos operativos, que son los que están en la calle haciendo de James Bond, es gente que tiene mucha experiencia. Muchos proceden de la Guardia Civil y han tenido experiencia en el País Vasco, en la lucha contra ETA, y otros muchos, los civiles. Las chicas tienen reciben una formación muy dura, muy especial, tanto física como técnica, para todos esos para cometer esas misiones, ¿no? Ya. ¿Se cobra bien? Cobran más de lo que se cobra en la sociedad habitualmente. Sí. Lo que pasa es que luego tienen 3 años en los cuales en cualquier momento te pueden echar. ¿Y eso? Porque una vez que profesionalizas eres funcionario, digamos, ¿no? Y entonces durante 3 años te tienen a prueba, y al final sin ningún problema te pueden decir: lo sentimos mucho, vuelva usted otro día. Yeah. ¿Y la central en España dónde está? ¿En Moncloa, por ahí arriba? En la carretera de La Coruña, en el kilómetro 800. Está controlado y se sabe dónde es. Sí, y además cuando se sale de Madrid a Coruña se ve, porque es un edificio con alambradas, cerca del hipódromo. Fíjate, pasó 1000 veces y no me he fijado nunca. Ya, fíjate, yo sin embargo paso y se me van los ojos. La próxima vez que pase, me fijaré, 8,800. 8,800. Y es verdad que hay una academia, como te decía, en Galicia, hay academias para preparar los futuros espías. Lo que hay es gente que te da cursillos y cosas así similar, pero no hay ningún sitio exactamente donde se formen. Hay incluso un curso que dicen que de inteligencia que se dan en alguna universidad de Madrid, pero nada allí te garantiza el entrar ahí dentro. Es muy complicado. Los espías son personas que tienen que tener unas características muy extrañas. Y se les pregunta, por ejemplo, ¿has pensado alguna vez en acostarte con tu hermana?
Digo, por poner una cosa extraña, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, ahí ¿qué contestas, no? Es decir, que, pues la verdad, no. Pero claro, ¿has pensado en matar a alguien alguna vez? Quiero decir, requiere una personalidad y muy complicada, muy íntegra, y al mismo tiempo, eso, unos estudios, una inteligencia, unos idiomas, es decir, que realmente tenemos agentes muy, muy preparados. Fernando Rueda, nuestro invitado esta noche, un invitado de lujo. Como decía alguien en el Twitter ese que hacéis ahora, que yo ya no sé lo que es eso, que éramos sus chicos favoritos. Sus chicos favoritos, sí, vale. Sí, Miss Hortensia. Miss Hortensia, 2:21. Espero que seamos favoritos para mucha otra gente. Las gracias por ese subidón del EGM. Estamos buscando oyentes en esas provincias, en esas comunidades donde no nos escucháis. Nos vamos a hablar de cosas interesantes con nuestro invitado tras esa introducción. Os mostramos algunos ejemplos extraños y curiosos del mundo del espionaje. Van mucho más allá de lo que a veces la imaginación nos pueda mostrar. El primero nos habla de una idea genial que tuvo la CIA. Un gato era el protagonista. La CIA decidió recurrir al mundo animal para construir el mejor micrófono espía que se pudiera pensar. Para ello se gastaron más de $15 millones en la operación Acoustic Kitty. De esta manera, se implantaría un potente micrófono a un gato, con la correspondiente antena dentro de su cola, para de esta manera poder espiar a los rusos. Eran los años 60, en medio de la Guerra Fría. Llegó el momento de probar el invento. Soltaron al felino para que se acercara a los rusos, cuya conversación iba a ser grabada gracias al micrófono que llevaba escondido. Pero justo cuando lo soltaron de la furgoneta donde estaban los agentes de la CIA, un taxi atropelló al animal. Hasta allí llegó toda la odisea. El segundo ejemplo fue el del bebé bigotudo. Ocurrió durante la Revolución Francesa, donde se hizo conocido el espía más pequeño del mundo. Su nombre, Richebourg, quien apenas tenía una altura de unos 58 centímetros de alto. Esta mínima talla era aprovechada por este mini espía para disfrazarse de bebé. De esta manera se metía en un cochecito y su cuidadora le pedía a los oficiales enemigos que lo atendieran mientras ella hacía unos recados. Hay muchas aventuras en este extraño mundo. Nuestro invitado nos amplía la información. Supongo, Fernando, que conocías estos casos, ¿no? El del gato es... El del gato no lo conocía. ¿No lo conocías? No, me digas. Me ha parecido genial. Gastarse $15 millones en el Acoustic Kitty. Es que la CIA ha hecho muchas cosas de esa. Imagínate cuánto dinero se puede haber gastado en intentar matar a Fidel Castro. Te voy a preguntar ahora sobre ahora también. Pero es curioso, el pobrecito gato que sale de donde estaba. Es que me parece absolutamente tremendo, ¿no? Sí. Y lo del el enano bigotudo, ese lo conocías, ese es un caso famoso, sí. ¿no? Sí, porque al final en las guerras siempre ha habido gente con ideas geniales, y es verdad que algunas han fracasado, pero estoy seguro que ha habido otras que al final les da resultado. Entonces los espías, como tienen que ser más originales que nadie, pues imagínate, ¿no? Ya. Si vamos hacia el pasado, estaba leyendo también que en el Antiguo Testamento se habla de los primeros espías. Ahí quizás estaban los primeros espías, Dalila y no sé qué más, una prostituta. Sí, esa es la vieja leyenda del espionaje, ¿no? Ellos dicen que son la segunda profesión más antigua del mundo después de la prostitución, ¿no? Y ellos
les encanta contar esa historia que tú has dicho de cuando Moisés mandaba espías, ellos le llamaban espías a que eran. Lo que pasa es que no digamos que el espionaje es otra cosa. El espionaje es una cosa organizada, es una cosa que requiere unos medios, una preparación y unas cosas, porque eso digamos que era cotilleos, eran otro tipo de cosas. Pero bueno, digamos que la leyenda está bien para demostrar algo que yo también creo que es verdad, ¿no? Y es que siempre los gobiernos, aunque sean gobiernos como los del Antiguo Testamento, ¿no? Pequeños, siempre han tratado de ganar las batallas utilizando otros medios distintos a las armas, ¿no? Es decir, al final las guerras se ganan con información, lo que ahora llaman inteligencia, ¿no? Que es información más análisis, ¿no? Y eso es verdad, es decir, que es un poco lo que ellos quieren demostrar, pero espías yo creo que existieron mucho tiempo después, ¿no? Ya. Hablemos de Fidel Castro. Lo que la CIA ha intentado hacer con él, ha habido una cantidad increíble de no sé cómo llamarlo, intentos, no sé. No, ha sido intentos de asesinato, es decir, que yo creo que hay que llamarle con su nombre. Lo que pasa es que a ellos les molesta mucho que esta situación que estamos viviendo actualmente, en la cual Fidel Castro se les va a morir en la cama, por lo cual, y además no se muere el tío, es decir, que es el colmo de la CIA. Ahí se demuestra que las ideas más peregrinas muchas veces al final se aplican en el espionaje, que no se aplicarían en ningún otro sistema, ¿no? Es decir, pretender envenenarle mientras fumaba un puro, o mientras se bañaba que apareciera un submarinista y lo matara, o intentar que el pueblo acabara con él mandando fotos en las cuales estaba rodeado en los años 60, cuando se pasaba hambre, rodeado de comida y chicas desnudas. Quiero decir, yo creo que esa ha sido la gran locura de la CIA. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que las locuras de los servicios de inteligencia se llegan a producir porque el que les manda, en este caso Kennedy y otros presidentes, estaban locos por acabar con él. ¿No? Y cuando un presidente del gobierno no se controla y da unas órdenes radicales a sus servicios de inteligencia, estos se desmandan, que es lo que ha pasado, ya te digo, con la CIA y con Fidel Castro. ¿Algún otro caso que nos quieras contar de la CIA, del Mossad, de quien quieras? No, yo creo que ahí ha habido todo tipo de locuras. Yo recuerdo para mí casos excepcionales que han ocurrido en España o en otros países, como por ejemplo cuando el Mossad sistemáticamente ha considerado que para obtener información bastaba con chantajear a los palestinos, ¿no? Y este es un sistema que normalmente da resultados, ¿no? Pero los grandes fracasos de los judíos en todos estos casos se han producido porque siempre han llevado a cabo el mismo tipo de misión con los palestinos, y siempre ha habido palestinos que no han aceptado ese tipo de traiciones. Y cuando al enemigo le infravaloras, se vuelve en contra y vienen los grandes fracasos. Y yo creo que los grandes fracasos en el espionaje se producen en esas ocasiones. Nunca puedes infravalorar al enemigo, porque el enemigo al final siempre se vuelve contra ti y bueno, las cualidades humanas al final salen y bueno, y ahí vienen grandes problemas, ¿no? Dime una cosa, ¿quiénes son los mejores servicios de inteligencia, los mejores espías del mundo? ¿El Mossad, como se dice? ¿O el egipcio también dicen que es muy bueno? Depende de para qué. En toda la zona árabe, efectivamente, el mejor ha sido siempre el servicio egipcio. Han tenido los mejores agentes y la mayor influencia en toda la zona. El servicio egipcio, no hay que olvidar que ha trabajado con mucha unión con la CIA norteamericana y con el Mossad israelí, es decir, que ha hecho una combinación
tremenda, pero eran sin duda los que tenían la mejor información en esa zona. Veremos a ver ahora qué es lo que pasa, si mantiene esa autonomía que ha tenido todos estos años, o ahora con los hermanos musulmanes cambian o no cambian. Yo creo que a nivel mundial el mejor sigue siendo la CIA. La CIA es el que tiene los mejores medios. La CIA tuvo un grave problema con el 11S, y es que quedaron en evidencia que los que lo dirigían habían creído que de alguna forma bastaba con tener grandes satélites y grandes medios técnicos. Y entonces el 11S se dieron cuenta de que esos satélites no tienen la capacidad de ver lo que pasa en una casa palestina en la cual hay 5 terroristas encerrados, y que para saber lo que piensa un terrorista necesitas que alguien hable con él y sepa lo que hay en su mente. Ellos habían echado en los años 90 del siglo pasado a todos esos agentes operativos porque les daban problemas, porque reclutaban terroristas y hacían unas cosas tremendas y se veían con gente muy mala. Por cierto, es la misión de los servicios secretos. Después del 11 se han cambiado, se han dado cuenta de que la única forma de evitar atentados contra Estados Unidos y contra cualquier país es tener infiltrados, es tener gente en Al Qaeda, en los grupos, en todos los países árabes, que te informen, que te cuenten lo que van a pasar. Pero claro, se dieron cuenta a costa de miles de muertos en Nueva York. Pregunto sobre eso. ¿Lo sabían y lo dejaron hacer o se la metieron doblada con el 11, me refiero? Yo creo que se la metieron doblada. Otra cosa es que luego tuvieron la capacidad de terminar convenciendo al mundo de que ellos lo habían hecho todo fenomenal. Y es cierto que las cosas se ha puesto tan complicada a nivel tecnológico que ahora muchos espías ya no tienen teléfono o no se comunican por teléfono ni por internet, sino que vuelven a los métodos de antes, el cara a cara, como mucho palomas mensajeras para pasar mensajes. El problema de ellos es que Al Qaeda era la que utilizaba las palomas mensajeras. Es decir, que ellos siguen teniendo unos métodos y siguen teniendo métodos sofisticados y cada vez más sofisticados, y cuando te ponen un micrófono es indetectable, te lo ponen en el coche, es indetectable. Es decir, a los miembros de ETA ya en los últimos años, cuando les colocaban un micrófono, era una pieza del motor, ¿sí? Es decir, que estaba metido, iban a una negociación con el gobierno en la época de Zapatero y dejaban el coche, y luego cuando volvían al coche lo primero que hacían era llevarlo a un sitio y pasarle todo tipo de detectores porque están convencidos de que los servicios secretos le habían colocado el micrófono. Lo bueno era esa tecnología que te permite que esos micrófonos sean absolutamente indetectables. Eso lo siguen utilizando los americanos. Ahora hemos vuelto nuevamente a la necesidad de tener gente en las mezquitas, de tener gente en los lugares que pueden ser peligrosos, ¿no? Y por último, antes de pasar a la segunda parte, irnos a España, con algunos casos en España de espías. Esos satélites es como las películas que te ven en cualquier parte del mundo, y en esta hoja que yo tengo aquí. Es decir, son tan precisos. Hace unos años lo que sabíamos es que no eran tan precisos como decían, pero efectivamente sí tienen la capacidad de poder seguir a las personas. Es decir, eso que vemos en las películas lo pueden hacer. Ahora bien, el gran avance no es solamente eso. El gran avance, aparte de los satélites, es que han conseguido llenar las calles de todos los países del mundo, de unos más que de otros, pero al menos en Occidente, de todas las calles, de cámaras, ¿no? Entonces, la ventaja que ellos tienen es la posibilidad de tener acceso en tiempo real a lo que están emitiendo esas cámaras. Dicen que tú atraviesas Madrid de lado a lado y gracias a todas las cámaras te pueden grabar todo ese paseo que puede durar 1 o 2 horas, con lo cual, digamos, estamos absolutamente controlados, pero ya no hace falta mirar hacia el cielo, sino más bien hay que mirar a las esquinas de las calles. 900-137-137, Fernando Ruedas, esta noche nuestro invitado, por si queréis preguntar algo. 2:35, 1:35 las Islas Canarias, seguimos. En cualquier sitio, en cualquier banco, pues no te dan un crédito así porque sí. Tenemos una oportunidad para pedir
hasta 2.000 euros. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana vamos a conocer historias de vida que han recuperado el aliento gracias a los microcréditos y al proyecto de inclusión social de la Fundación ICO. No tenemos dinero, pero que se nos abrieron las puertas. Fueron los que nos tendieron la mano, en verdad. Sueños hechos realidad, basados en la confianza y la complicidad. En primera persona, los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, España fue un nido de espías alemanes, británicos, americanos, franceses y hasta japoneses. Las miradas de toda Europa estaban puestas en nuestro país, que acababa de salir de la guerra civil y en un gobierno que coqueteaba con Hitler, aunque decía ser neutral. Todos los servicios de espionaje trabajaban, mas los nazis eran los únicos que lo hacían a su antojo y con descarada ventaja sobre sus competidores. Centenares de agentes de la Gestapo y de las SD se movían por todas las ciudades españolas con absoluta libertad y conformaban una extensa red con ramificaciones y contactos en la administración y fundamentalmente en las élites dominantes de la sociedad. Diplomáticos, periodistas, empresarios, productores de cine, ejecutivos de empresas y agentes profesionales trabajaban en silencio a favor de la causa de Hitler. Más de 700.000 personas apoyaban y daban cobertura a esta red de espías a los que consideraban sus aliados y también sus amigos. Son algunos datos de un tiempo pasado en los que los espías transitaban libremente por muchas de las calles de nuestro país. Pero hay más. En nuestro país ha habido muchos espías, ¿no? ¿Espías? Sí, digo, en nuestro país, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra, ha habido muchos espías. Montones, de la península ibérica, España y Portugal, era el sitio de mezcla de espías porque teóricamente éramos un país neutral. Y entonces, como país neutral, admitíamos y dejábamos que jugaran los aliados y dejábamos a los alemanes. En el caso de España está claro que se dejaba más más movimiento a los nazis que a los aliados, pero aquí se movían. Ya te digo, en Portugal igual, esto era el juego de espías total. ¿Y había un sitio donde se reunieran los espías? Con Eric Fratini, nuestro común amigo, dice que, bueno, conocemos que hay lugares, por ejemplo, yo conozco algunos en el Cairo, en Jerusalén, algunos sitios donde los espías van, ¿no? Van periodistas, van gente de las ONGs y van mucho espía, o mucho ONG que está disfrazado de espía que está disfrazado de ONG. En España había algún sitio donde fueran, en Madrid, decía en Chicote, que era un lugar donde se reunía mucho. En Chicote era uno de los sitios, en los grandes hoteles, en el Ritz, creo que también había reuniones. Y luego, lo que pasa es que las reuniones clandestinas se tenían en la Gran Vía, por todos esos lugares, ¿no? Ya. Hablemos de algún caso español. El caso de Garbo. Luego vamos a hablar más de espías y traidores. Pero Garbo, ¿quién era este personaje? Hicieron el otro día un documental que a mí me quedó alucinado porque el tío no tenía ni idea de muchas cosas y cómo la lió, ¿eh? Sí, fíjate que yo cuando me encargaron el libro de espías y traidores, me dijeron, oye, hay que meter algunos, los espías clásicos hay que meterlos, es decir, hay que meter a Garbo, ¿no? A Juan Puyol. Y entonces yo dije, bueno, y a estas alturas yo qué cuento, ¿no? Yo volví a releer la vida de Puyol y todas estas cosas que se han contado. Y he tratado de contar
y poner énfasis en lo extraño de Pujol. Lo extraño de Pujol es que Pujol... quizá haya que contar la historia normal. Era un tipo que... Sí, por eso te digo. Es que Pujol era un tipo extraño. Es que a eso es a lo que me refiero. Es decir, Pujol era un tipo que estuvo en un bando durante la Guerra Civil y luego estuvo en el otro. Es decir, fue una cosa extraña, que cuando acabó la guerra era claramente, ahí sí que era claramente antinazi, y que él solo, viendo películas, y absorbió tanto la mente de su mujer, que empezó a machacarla diciéndole que había que acabar con los nazis y que él iba a acabar con los nazis. Él veía películas de espías y entonces él se creía que él podría ser un gran espía, ¿no? Con lo cual te habla de una mentalidad un poco que desvariaba el tío, pero él lo decidió y entonces se presentó con dos narices en la embajada de Inglaterra en España y les dijo, oye, que yo le atendieron y dijo que yo quiero ser, voy a espiar a los alemanes y entonces yo me voy a convertir en un doble agente, voy a ofrecerme, después de venir aquí me voy a ofrecer a la embajada alemana y luego les voy a dar a ustedes toda la información. No le echaron a patadas, no, pero me imagino la cara del diplomático diciendo, este tío está loco. Claro, ¿hablaba inglés, hablaba alemán o...? No hablaba nada. Es que claro, ahí está la historia, es que no hablaba nada. Y entonces, pues claro, no le hicieron caso, como nadie le habríamos hecho caso, ¿no? Pero luego no se deprimió el tío. El tío estaba tan convencido que se fue a la embajada alemana y sedujo al jefe de la estación de la Abwehr del servicio secreto alemán aquí, le convenció de que él se podía ir a Inglaterra y que podía espiar para ello. Y ahí es donde el jefe del espionaje alemán le tenía que haber preguntado, vamos a hablar un ratito en inglés, a ver si tú sabes inglés. Es decir, porque ¿cómo se le puede ocurrir a un servicio secreto mandar un tío a espiar a los ingleses, a buscar documentos ingleses cuando no hablaba inglés? Bueno, pues los alemanes lo hicieron. Es decir, hay que reconocer que eran de un nivel bajito los nazis. Pero es que luego, él cuando acepta, se va a Portugal. Él ni siquiera se va a Inglaterra. Coge el dinero y se va a Portugal. Y de alguna forma se esconde en Portugal y se va. Lo primero que hace es ir a la biblioteca y coger libros sobre la vida en Inglaterra y empieza a enviar información y empieza a inventarse fuentes. Genial. El tío se inventa unas fuentes todos ingleses. Claro, él no habla inglés, pero se supone que todo el mundo hablaría español. Y entonces empieza a enviar información. Pero es que no se aclaraba, Miguel, ni con los chelines y los peniques. Entonces, imagínate los informes que están, es decir, que no han desaparecido, contando que se equivocaba. Pero además actuaba como si fuera España. Entonces llegaba el verano y él lo primero decía es, dado el tiempo, el gran calor que hace, el rey se ha ido de vacaciones fuera. Pues, ¿sabes? Es decir, un desastre. Entonces lo que pasa es que como los alemanes le empezaron a dar credibilidad, porque está claro que no había nadie que hubiera estado, que recibiera los informes, que hubiera estado en Inglaterra, entonces los ingleses que tenían la máquina Enigma por la cual se comunicaban los nazis, que ellos creían que era absolutamente imposible de romper, pero la habían roto. Ellos sabían de la existencia de un tipo que les pasaba información, que ellos de hecho le estuvieron buscando en Inglaterra porque se enteraron. Allí el encargado de perseguir quién era el que estaba filtrando la información fue precisamente Kim Philby, que era el número 2 del área de España y Portugal. Y entonces estaba tratando de saber, y claro, no descubrieron hasta que él se volvió a ofrecer en Portugal y ya le aceptaron los ingleses, pero le aceptaron porque sabían que existía ese personaje. Entonces él ya se fue y entonces su historia fue fantástica porque realmente en base a lo que él hizo ya se empezó a tratar con profesionales. Había en Inglaterra un comité 3X que se encargaba de los agentes dobles. Entonces pues ya con medios
pues ya todo lo que él contaba le daban verosimilitud, y entonces, bueno, consiguió una credibilidad tan tremenda que cuando se hace el desembarco en Normandía, él consiguió engañar a los alemanes, lo cual era trascendental, porque si el desembarco en Normandía se hacía y los alemanes sabían por dónde era, hubieran concentrado todas sus fuerzas y habrían evitado el desembarco. Pero gracias a Garbo y a otros, también es verdad, agentes dobles que le dieron credibilidad, las tropas alemanas estaban divididas y gracias a él pudieron triunfar, ¿no? ¿Cómo acabó Garbo? Pues mira, Garbo era un jeta que es imprescindible para ser un doble agente, cuidado, y era un poco sinvergüenza, ¿no? Entonces él abandonó a su mujer y tal, porque ya era buena vida, se fue, siguió haciendo de doble agente, que esa es una parte que se ha contado poco, siguió haciendo trabajos para el servicio secreto por Europa, aunque él se asentó en Venezuela. Y bueno, pues siguió viviendo muy bien, y luego ya sabemos la historia, que le conocemos porque obviamente cuando se hizo, creo que fue el 40 aniversario, filtraron su nombre, porque solo filtró el servicio secreto inglés para demostrar lo bueno que eran, y ahí tuvo sus minutos de gloria, ¿no? 900, 137, 137, por si queréis preguntar algo esta noche. Vamos de lleno, si te parece, a la temática que tratas en el libro Espías y Traidores, editado por La Esfera de los Libros. 25 casos. Dices que muchos bebían como cosacos, bastantes eran exageradamente promiscuos, un montón tenían una debilidad incontrolable por conseguir dinero como fuera. Es decir, ¿cuál es la característica para ser no solamente espía, sino contraespía? Bueno, pues mi sorpresa ha sido que yo creía que básicamente era un tema de dinero o de ideología. Es decir, estaban ahí los casos de Aldrin James, que es un caso muy reciente de un agente americano de la CIA que se vendió única y exclusivamente porque se había casado con una señora más joven, y entonces pues quería una casa más grande, quería en lugar de un coche varios coches. Es decir, así de simple, porque es simple y vulgar, no hay grandes cosas. Y entonces se vendió por dinero. Y luego yo sabía otros casos, que eran los casos de la ideología, ¿no? Que se da mucho o en la época de King Philby, en la Segunda Guerra Mundial, que estaba muy ideologizado, o en la Guerra Fría, en el bando ruso, que eran gente que bueno, pues estaban en contra del régimen, y entonces pues los tíos se lo jugaron, pero se lo jugaron hasta el punto, fíjate, que un agente doble de los mejores que hubo, que se llamaba Dmitry Polyakov, él fue el que se ofreció a la CIA, estuvo durante años, era un alto mando militar y del servicio secreto ruso, y cuando ya él detecta que le llaman para que vuelva a Rusia y que le pueden haber pillado, el agente de la CIA le ofrece desertar. Y él le dice: no os habéis enterado de nada en todos estos años. Yo no espío por la CIA, yo no espío por el pueblo americano, yo espío por el pueblo ruso. Y si llega un momento y me han descubierto, espero que sé lo que me espera, que es que me peguen un tiro en la cabeza. Efectivamente, unos años después murió de un tiro en la cabeza que le dieron, ¿no? Y yo creía que eran estos los motivos. Sin embargo, hay otros motivos, ¿no? Hay motivos como el chantaje. Alfred Riedel, un militar del Imperio Austrohúngaro de la época de principios del siglo pasado, de la época de mi adorada Sisi, emperatriz, que era homosexual. Le descubren los rusos y le chantajean, y bueno, y él dice, pues para que no le echen del ejército, para no perder todos sus privilegios, vende al Imperio Austrohúngaro. Pero luego hay motivos como de amor propio. Es decir, que por ejemplo, el motivo que más me ha alucinado, ¿no? Que es el de Robert Hansen, que era un miembro del FBI, que se vende a los rusos, que es a los que más odia, es decir, porque él es un ferviente anticomunista, él es de ideología de derechas, dura, y se vende porque al final son los únicos que reconocen sus méritos, su valía. De joven, sus padres nunca habían reconocido su valía, en el FBI no habían reconocido nunca su valía. Es decir, de verdad, son 25 casos, pero hay un montón de motivaciones completamente distintas. Hablemos de algún español, cuéntame, el que quieras.
Pues yo qué sé, yo te hablaría, por ejemplo, de Luis González Mata, por mencionar a uno de la época de Franco, que es uno de mis divertidos. A mí me gustan un poco los personajes un poco más pervertidos en ese sentido. ¿Era golfo? Era golfo, sobre todo en el espionaje. Él trabajaba para el espionaje de Franco, y al mismo tiempo se vendía al espionaje de la República Dominicana, a la CIA, a Argelia. Estuvo en Argelia porque le mandó Franco, porque había un grupito de gente que alguien le dijo, debió decir a Franco que le iban a dar un golpe de Estado. Imagínate, impensable en esos años, y entonces se fue. Bueno, pues como se aburría con ese, consiguió llegar a Ben Bella. Se hizo amigo de Ben Bella. Ben Bella le pedía información y él se la daba. Como la información de la cual él disponía del espionaje español era muy escasa, habló con los de la CIA. Entonces los de la CIA le dio la información. Entonces los de la CIA le dijeron, bueno, ya que vas a ver a Ben Bella, ¿por qué no le colocas un micrófono en la mesa? Y entonces le colocó el micrófono a Ben Bella. ¿Y por qué no organizas fiestas? Entonces organizaba fiestas en su casa a los que invitaba a todo el mundo y a todos les espiaba. Entonces, claro, al final le descubrieron y le tuvieron en la cárcel, que ya sabes que los argelinos habían aprendido a torturar gracias a las torturas que habían sufrido de los franceses. Ajá. Entonces estuvieron torturando durante un montón de tiempo, pero claro, es que ya no era un agente doble, era un agente triple de espía, Ben Bella, y durante toda su vida era un profesional del espionaje, es decir, le daba igual, jugaba en el mayo del 68, el Servicio Secreto Español dijo, infórmanos porque nos preocupa que llegue a España las manifestaciones universitarias, entonces, pero tranquilito. Luego le dijo la CIA, no, la CIA odiaba a De Gaulle, hay que calentar el ambiente, ponte a las manifestaciones, que haya violencia y tal. Pues también hacía eso. Y al final estaba a dos bandos y al final se enamoró de las manifestaciones y se convirtió en un revolucionario y estuvo ayudando Era un personaje especial, distinto, muy apasionante, ¿no? ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Vamos con algunas mujeres. ¿Mata Hari era española? Mata Hari estuvo en España. Porque, a ver, yo siempre que he conocido a mujeres espías a lo largo de estos 25 años que llevo yo en el mundo del espionaje, que he conocido unas cuantas espías españolas, sí, y todas me dicen lo mismo. Por favor, cuando habléis de grandes espías españolas, nunca las comparéis con Mata Hari, porque esa no era una espía. Yo lo que he hecho ha sido contar la verdadera historia de Mata Hari. Mata Hari era una prostituta de lujo, que además tuvo la genial ocurrencia de hacer, antes de la Segunda Guerra Mundial, de hacer el baile de los 7 velos, que era absolutamente, le volvía locos a los hombres, pero no a los hombres de la clase media, no, a los tíos ricos. Iban a verla al teatro y luego todos querían acostarse con ella, y ella les sacaba el dinero, los favores, pero a las monarquías, a los jefes de los servicios secretos. Claro, cuando estalla la guerra, es lógico que tanto los alemanes como todos dijeran, joder, esta tía que se acuesta con gente tan poderosa que nos cuente información. Pero ella lo único que hacía era ser prostituta de lujo. Nunca fue una gran espía. Lo que pasa es que los franceses que necesitaban demostrar que eran muy buenos y tal, y entonces la detuvieron, la acusaron de espía y la fusilaron. Pero no era una gran espía, ni mucho menos. ¿Y las que has conocido españolas cómo son? Mira, son absolutamente normales. Sí. Exactamente igual que cualquier chica que ha pasado por la universidad, porque son todas, al menos las que yo he conocido han pasado por la universidad. Es gente de mucha valía. Y que ahora mismo el CNI tiene un director que se llama Félix Sanz, pero la que controla realmente el día a día del servicio secreto es Beatriz Méndez de Vigo, que es la secretaria general, que es la que despacha las operaciones, que es la que tiene al mando al director de inteligencia, que manda todo, al director de operaciones, que es el que manda los James Bond, y es una mujer la que manda. Luego vamos a seguir con el libro. ¿En qué países hay espías españoles en este momento, si se puede decir? En 60
creo que son 62 países. ¿Sí? Sí. Hay espías españoles en todos los países importantes que se te puedan ocurrir y luego en muchos otros donde puede haber intereses menores, ¿no? Sí. Ya hemos ampliado hacia África, hemos ampliado en Oriente Medio, en los países árabes. Y eso lo que pasa es que en una gran parte de esos 62 países lo que hay es 2 agentes españoles, ¿no? Pero ha habido otros en los cuales hemos tenido más. Es decir, el día 29 de noviembre se ha hablado muy poco, se han hecho 9 años del asesinato de 9 espías españoles en Irak. De 7 espías españoles en Irak, ¿no? Es decir, y había 4, es decir, que están en las zonas de conflicto y están jugándoselas, sí. Ya. ¿Están en embajadas? ¿Están...? Hay algo, si son esos 2 que yo te digo, sí. Están en embajada con estatus diplomático. Ya sabes que hay que procurar que si les pillan no les puedan meter en la cárcel. Pero luego hay otros países, por ejemplo Marruecos, en los cuales hay muchos más espías de esos 2 que decimos, y algunos de ellos están con tapaderas, ¿no? Yo cuando cometí mi primera fechoría, que fue publicar La Casa, se me ocurrió decirle a un espía, me equivoqué de país, y entonces a un espía que yo mencionaba le coloqué que estaba en Alemania, le coloqué en otro país, y en ese otro país la tapadera era una tienda de lencería femenina. Y entonces yo decía que este agente, que ya ha fallecido, por lo tanto no voy a decir su nombre, sí, tenía una tienda de lencería, ¿no? Entonces cuando vino a España me dijo, oye, mira, a mí me encanta lo de la lencería femenina, pero nunca he tenido una tienda. Bueno, pues en aquel momento no tenía un estatus diplomático, sino que era como un ciudadano normal, pero que con una tapadera como otros cualquiera, ¿no? Ya. Tenemos que hacer una pausa casi para las noticias de las 3, luego me cuentes algún caso más. Vale, fenomenal. Esto, no, pero quiero que todavía me digas, ¿alguna mujer que haya sido contraespía? ¿En España ha habido alguna? Que hay españolas que hayan sido dobles agentes, yo no he podido llegar hasta ahí. ¿Y internacional, la más famosa? Mira, la que a mí más me encanta es Matilde Carré. Matilde Carré es, sobre todo por el caso, era una revolucionaria en la Segunda Guerra Mundial, la tía se lo jugó... ¿De dónde era ella? Francesa. Estaba en Francia, estaba en la contra los nazis, y de repente, además muy buena, de repente la detienen y se apodera de ella el pánico a la tortura, el pánico a que la maten, y entonces se convierte en Judas, es decir, pero en Judas completo, es decir, que acompaña al oficial nazi que la ha estado interrogando, sin ni siquiera tocarla, es decir, es que ni la tocaron, porque ella sola se muere de miedo, y le acompañaba uno a uno a las casas de sus compañeros de la resistencia. Le presentaba como un nuevo compañero, y después ella se iba y le detenían a eso. Y el pánico, es decir, luego la terminaron deteniendo, y cuando la juzgaron la condenaron a muerte, pero al final la perdonaron porque estaba claro que era el miedo, el pánico, fíjate, que te hace convertirte en traidor, ¿no? Qué curioso. Tenemos que hacer una mínima pausa. ¿Te quedas unos 5 minutitos más? Sí, hombre, claro, por supuesto. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos. Seguramente llegará Ibar Zap, un personaje increíble de Costa Rica. Está Vicente Fuentes con un cargamento de ovnis que van a aparecer por aquí, y otras muchas más cosas en este espacio en blanco. ¿Qué opinas de los ovnis, Fernando? Que el servicio secreto los investigó en su momento. Sí, ahora no. Que yo sepa, ahora no. Yo ahora no tengo ni idea, pero no me cabe ninguna duda. Que lo investigarán, claro. Pues Vicente Fuentes viene con todo un cargamento, dice que está preparándose ya el gran aterrizaje, así que no os lo perdáis aquí en el Espacio en Blanco, con mucha más gente escuchándonos hoy según el EGM, pero con mucha otra menos en lugares que están llamando seguramente para decirnos que están ahí, 900-137-137 en Radio Nacional. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Auténticas que han llegado de forma silenciosa a cambiar la realidad y nuestras vidas sin apenas percibirlo. Prepárate. El mundo de los espías y contraespías se asoma a nuestro espacio esta noche y no tendremos solo eso. Habrá viajes fuera de nuestras fronteras, visitas desconocidas y alguna que otra sorpresa más. El espacio en blanco se abre una vez más hacia el infinito. Disponte para viajar hacia él. Ya solo nos queda, tras esa introducción, saludar a nuestro primer invitado. Todo un placer, compañero Fernando Roda, ¿cómo estás? No tan bien como tú, pero... Eso lo dirás tú estás muy bien también. Encantado de estar aquí compartiendo esta noche contigo, con las velas, con esa luz tenue que siempre hay en tu estudio. ¿Has visto qué estudio tan chulo tenemos? Chulísimo, chulísimo. Déjame que te presente. Has nacido en Madrid, te licenciaste en Ciencias de la Información, has sido profesor de diferentes universidades, ahora estás en Villanueva. Ajá. Y en la Camilo José Cela. Correcto. Te doctoraste en la Universidad Complutense de Madrid en 2004 con una tesis titulada El periodismo de investigación sobre los servicios de inteligencia. Has sido redactor jefe de la revista Tiempo, subdirector de la revista Interview y autor de varios libros. Uno que a mí me encantó, hablamos de él, Las alcantarillas del poder, y el último que ha sacado, Espías y traidores. ¿Por qué ese interés, Fernando, en estas historias tan turbias de los espías? Pues mira, por algo tan simple como que yo era muy joven, yo leía las novelas de John le Carré y cuando empecé en el periodismo, yo empecé en el periodismo militar en los años 80 y entonces en aquellos momentos el CSID, el Servicio de Inteligencia, era plenamente militar, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui conociendo algunos agentes y bueno, y siempre me apasionaba ese mundo. Nadie publicaba en los años 80, sobre todo a principios de los 80, informaciones sobre el espionaje, porque todo era secreto de Estado, nadie osaba meter sus garras allí dentro, ¿no? Sí. Entonces, poquito a poquito, yo, pero también otros compañeros, empezamos a descorrer ese velo. El email espacioenblanco@rtve.es y nuestros dos muros de Facebook. Hay uno del Espacio en Blanco y otro los amigos del Espacio en Blanco. Y si queréis luego repito donde no nos escuchan. Dar las gracias a amigos que han venido de Oviedo, Gijón y otros de Barcelona. Gracias por estar aquí. Tenemos mucho que contaros esta noche. Tras esa introducción nos presentamos a nuestro primer invitado de lujo y a ver si va a ser un placer estar con él. Esta noche viajamos hacia el apasionante mundo del espionaje. Cuando a uno le hablan de espías, lo primero que piensa es en la figura de James Bond, conduciendo coches de lujo, con dinero a raudales y las mujeres más bellas y hermosas que pudieras imaginar. Pero el mundo de los espías no es como nos lo cuentan en las películas. Esta noche, en compañía de un experto investigador, bucearemos en sus entrañas para descubrir cosas que no pasan en las películas, sino que suceden en la vida real.
andaluz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, comenzando el último mes del año 2012, el famoso año de los mayas. Aquí llegamos, dispuestos a viajar de nuevo hacia esos universos del misterio que aquí nos gustan. Y es un placer para todos nosotros que quieras estar aquí en esta aventura. Una aventura que comienza ahora aquí en Radio Nacional, desde la casa de la radio, vuestra casa, desde el flamante estudio 101, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Tenemos 2 horas por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para hacerte compañía y llevarte a escuchar temas que solo aquí, en este programa, podrás escuchar. Saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo, incluido Mar Gasca y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Y esta semana, ayer mismo creo que fue, salió el EGM en su tercera oleada y hemos de dar las gracias. Hemos tenido una subida espectacular, más de 75.000 nuevos oyentes se han unido a esta aventura y os damos las gracias. Aunque sigue habiendo un misterio, en esta ocasión no tenemos oyentes, os digo, fijaros, ni en Aragón ni en Asturias, eso es mentira porque aquí hay unos cuantos amigos que han venido a vernos desde allí, ni en Baleares, ni en Cantabria, ni en Extremadura, ni en Galicia, ni en Murcia, ni en Navarra, ni en la Comunidad Valenciana, ni en Rioja, ni en el País Vasco y en Canarias. Así que si estáis por ahí, hacednoslo saber, porque es un poco raro esto. Conectar con nosotros para decirnos que estáis, nuestro teléfono, y hay 5 premios, 5 regalos para agradeceros vuestra atención. 900 137 137